días a todos. Comenzamos con el próximo panel. El presente panel, panel número 11, es DAOs y su calificación jurídica. Me presento, mi nombre es Milagros Santamaría. Como muchos de ustedes, soy abogada, también especializada en nuevas tecnologías, en especial en lo que es blockchain. Soy egresada de la Universidad de Mendoza, máster en el Derecho de los Negocios por Aden University y la George Washington University también. Y al mismo tiempo soy directora del Departamento Regulatorio en Crecimiento Argentina, llevando adelante los esfuerzos tanto de Sandbox como de Zona Económica Digital. También soy consultora de Architect Systems, una firma suiza, Investment Fund, y al mismo tiempo tengo el placer de poder acompañarlos con este panel con panelistas de lujo. Pasaremos no solo a su presentación, pero también del tema. Veremos si hay un poquito de tiempo para preguntas y si no, continuaremos. Comenzando con el doctor Vítolo. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, posgrado en Derecho de la Universidad de Bolonia, de la Universidad de Buenos Aires, así como también de la Universidad del Museo Social Argentino. Es maestro de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana, UAI. Es académico de la Academia Nacional del Derecho en Córdoba, profesor titular emérito de la Universidad de Buenos Aires, profesor honorario de varias universidades nacionales y extranjeras, así como también director del Doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino, investigador académico de varios institutos nacionales e internacionales, coautor de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, así como también de la Ley 22.428 del Fomento de la Conservación de Suelos, coautor de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, y también uno de los 100 juristas convocados para redactar el Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley 26.994. Autor de más de 70 obras jurídicas publicadas en el país y en el extranjero y más de 300 artículos de doctrina. Sus obras han sido premiadas por 2 academias nacionales. También es el actual Inspector General de Justicia de la Nación y por el cual nos hablará tanto de inteligencia artificial y agentes y DAOs. Por otro lado, contamos también con María del Sagrario Navarro Lérida, profesora titular del Derecho Mercantil de la UCLM, Member of Academic Advisory Body of INADBA, también Visiting Professor de la Università degli Studi de Milano, no hablo italiano, pero sí inglés como podrán ver, miembro promotor de la Asociación Blockchain de Castilla de la Mancha, estancias de investigación en Turín, Bonn y Harvard, y en el ámbito de blockchain y en particular de las DAOs, ponente en diversos foros nacionales e internacionales, Harvard, Milán, Oporto, Andorra, Chile, así como también Colombia y Frankfurt. Miembro de 9 proyectos de investigación I+D, IP del proyecto de investigación Finanzas Descentralizadas, retos y oportunidades desde la perspectiva del emprendimiento y de la educación financiera, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2021 y 2027. Miembro experto en el proyecto Blockstandu.eu relativo a la estandarización y regulación de las DAOs. Investigadora en el seno del Departamento del Derecho Mercantil de la UCM del European Banking Institute en Frankfurt. Miembro del Grupo de Investigación del Derecho de Daños de la Facultad de Derecho de la UCM. Miembro del Grupo de Investigación Digitalización, Finanzas, Empresa y Derecho de la URJ de Madrid. Y profesora en numerosos másteres sobre blockchain, legaltech e inteligencia artificial de EPJ, UCM, ESDEN, EBIS, IEBS y CEU de San Pablo. Es autora de 3 monografías y más de 50 contribuciones de libros colectivos y artículos. También contamos con Alejandro Ramírez. Alejandro Ramírez es abogado y magíster por la Universidad Austral, donde es profesor de grado y de la maestría en Derecho Empresario. Es socio de Hayton y Ramírez Abogados. Ha sido representante argentino ante la ONU, UNCITRAL y en la Comisión de Pymes, trabajando en la Ley Modelo de SAS y de la Guía Legislativa de la ONU para registro de empresas. Punto focal ante la OEA para la simplificación del derecho societario en el continente americano. Corredactor de la Ley de Apoyo de Capital Emprendedor, Ley 27.349, y de la Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, acá en Argentina. Es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores Argentina, ASEA, y director del CESLATAM, Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica. Es también autor del libro SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, editorial Astrea 2019, entre otros. Dentro de la temática que tenemos hoy de las DAOs y su calificación jurídica, comenzaremos con el doctor Ramírez, con su temática de DAOs, una interpelación al concepto clásico de sociedad. Muchas gracias.
Voy a poner el tiempo que después nos retan. Bueno, un poco la idea, la conferencia es cómo interpelan las DAO a cómo entendemos o cómo nos enseñaba el derecho societario en general, ¿no? Me gusta a mí empezar con una idea de la curva de duplicación del conocimiento, ¿no? Lo rápido que va modificándose todo hoy en día. eh, un autor que dice que el conocimiento antes se duplicaba, el conocimiento de toda la humanidad se duplicaba primero en un periodo de 1500 años, es decir, no estaba en el año cero, iba hasta el año 1500 y ahí recién se duplicaba todo el conocimiento de la sociedad. Después esto se aceleró, 250 años, 150 años. Actualmente dicen que la ratio en la cual se duplica todo el conocimiento de la humanidad, ahora estamos rondando el año. Y esto con todo lo que va creciendo la inteligencia artificial va a ser cada vez más rápido. O sea, da un poco de vértigo, ¿no? Y lo mismo lo rápido que las nuevas tecnologías adoptan usuarios, ¿no? Decían, por ejemplo, que la radio le tomó 38 años llegar a los 50 millones de usuarios, a la tele 14 años, a Internet 3 años, a ChatGPT 2 meses 100 millones de usuarios. O sea, ven lo rápido que va adoptando todo. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona que se queda, imagínense que se queda congelada a lo Walt Disney en el año cero y se despierta en el 1400, vería mucho menos cambios que alguien que se queda congelado en 1972 y se despierta en el año 2025. ¿Por qué digo 1972 y 2025? 1972 es el año con el cual estamos regulando nuestras empresas, es el año que tenemos la Ley General de Sociedades o la Ley Societaria de Argentina. Es decir, estamos regulando las empresas, las sociedades acá en Argentina, básicamente con algo pensado en el año 72. ¿Cómo veía el legislador el modelo de empresa de 1972? Netamente industrial, o sea, el concepto uno cuando lee la ley de sociedades, generalmente las leyes de sociedades de toda la región, van a ver que el concepto de empresa sobre el cual trabajan eh, es industrial. Uno en la ley ve el humo de las chimeneas, de los fierros, y ve muy poco intangible cuando las lee. O sea, ejemplo, solo se puede aportar bienes susceptibles de ejecución forzada en una sociedad argentina, excepto después en las SAS quizás. Pero lo van a ver cómo ya empieza a hacer agua con toda esta regulación. Siempre el derecho mercantil y como el derecho societario va atrás de lo que van imponiendo las realidades, que esto lo vamos a ver con las DAO, es algo parecido. Podemos ver lo que son las compañías coloniales, la compañía de India. Bueno, inventamos primero la transferencia de acciones, después se lo regula. Inventamos la limitación de responsabilidad o la piel del mercado, después las regulan. Y venimos con las DAO. Y esto nos empieza a interpelar. ¿Qué hacemos con esto? Cuando vemos cómo está estructurado el derecho societario, nos vemos que está todo estructurado con una óptica kelseniana, ¿no? Teoría del órgano, organicismo, tres órganos con competencias funcionales que se regulan entre ellos, con que estos humanos no tienen facultades delegadas por este centro de imputación normativa, sino que está actuando en la sociedad misma. Y de golpe viene un protocolo que tenemos, un smart contract, que ahora nos va a hablar más Sagrario y Daniel de todo esto, y nos dice, che, ¿y esto empieza a hacer ruido todo esto? ¿Cómo funciona todo este protocolo que tenemos, este smart contract sobre el que va a correr esta DAO? ¿Sirve hablar de esto? Competencia, por ejemplo, vamos a órgano de fiscalización. ¿Cómo empieza a jugar todo eso? ¿Cómo empieza a controlar a los otros órganos? ¿Lo tenemos que inmiscuir en todo esto o no lo tenemos que poner? La transparencia on-chain, ¿no? Lo que se dice ahí para las DAO. Tengo todo ahí a la vista de todos. ¿Qué hacemos? ¿Alcanza? ¿Sirve para funcionar, para controlar los otros órganos? Cuando el protocolo empieza a actuar automáticamente, se autoejecuta por el smart contract. Ya ni siquiera me quiere una DAO completamente autónoma, sino algo que ya esté todo preejecutado. ¿Cómo aplicamos los conceptos esos que tenemos, por ejemplo, de deber de lealtad, responsabilidad, la métrica del buen hombre de negocio que conocemos con todo esto? Vemos que estos conceptos empiezan a hacer agua per se, ¿no? O cuando vamos, por ejemplo, a otros conceptos como,
El caso, esta sociedad Deep Knowledge Ventures, que designó un poco a modo de rebeldía, pero designa un algoritmo dentro del órgano de administración, dentro del directorio. ¿Qué le aplicamos a todo esto? Y cuando el protocolo diseñado de esta DAO falla, ¿a quién le atribuimos responsabilidad? ¿Al programador? O sea, son todas cuestiones que tenemos que decir. A los tenedores de los tokens, ¿qué hacemos con esto? Pasó California, año 2003, hay un caso, el caso Sarcuni. Sarcuni con BZX DAO. Eh, Hay un hackeo a una DAO, desaparecen los fondos a grandes rasgos, y alguien hace un reclamo judicial diciendo, quiero responsabilizar a todas las personas de esta DAO por esta falla en el sistema, esta mala praxis que hubo, lo que sea. ¿Qué hace el juez de California? Dice, bueno, vamos a analizar qué es la DAO. ¿Hay sujetos humanos con fin de lucro que toman decisiones? Sí. ¿Están organizados? Sí. ¿Reparten dividendos? Sí. Bueno, esto me parece que es una sociedad. ¿Está registrada esta DAO en algún lado? No. Le aplico, es una partnership, general partnership. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Responsabilidad solidaria y limitada de todos los miembros, de todos los que estaban jugando, si quieren, con esa DAO en esa inversión. Discusiones, un fallo aislado, pero ¿cómo nos interpela esto? ¿Las tenemos que registrar? Vamos a Islas Marshall, donde se registra la gran mayoría, y las incorporamos allí para limitar responsabilidad. ¿Les tenemos que incorporar el ropaje dentro y llevarlas con Daniel a la IGJ a registrarlas, a regularlas? ¿Qué nos dirá Daniel, no? Después si le llevo una DAO con todo esto. En mi visión, merece un análisis más profundo, es decir, ¿por qué le tengo que imponer este ropaje tradicional a algo que yo creo que está cambiando de sobremanera todo? Mira un ejemplo, en Francia hace 3 años se regula una ley que no es para DAOs, pero es para emprendimientos en general, profesionales y liberales, que dice, ya no es necesario para obtener el beneficio de la limitación de la responsabilidad registrarte como sociedad. Escindo un poco el beneficio de la limitación de la responsabilidad, lo escindo del concepto de sociedad constituida. Entonces, yo presumo que ya tenés este negocio, va a tener un patrimonio de afectación separado, es decir, tenés 3 cafés, cada café particular va a responder con su propio patrimonio, sus propias máquinas, y lo escindo de esto. Entonces ya no te estoy obligando a que te vengas a registrar, incorporar, a hacer todo esto. No te impongo el ropaje jurídico tradicional que tengo. Yo creo que esa es una visión que deberíamos tener de cómo atacar el tema de las DAO, que ahora, bueno, Sagrario se va a meter más en detalle, pero básicamente eso, festejo esto que nos interpele de alguna forma, que no dejemos de discutir, por lo menos yo soy profesor de Derecho Societario, temas del pasado, ya estaba cansado de discutir el capital social, el objeto social y empezar a hablar un poco de futuro. Hay que ver qué va a pasar con los reguladores con todo esto. Me hubiese encantado estar con la UIF en el panel anterior, que siempre es una... eh, no está, ¿no? No, lo perdí, pero máquina de impedir el GAFI, la UIF, un montón de cosas que empiezan a incorporar cosas. Se ríe alguien de la UIF seguro. Eh, pero, pero creo que esa es la visión de no tratar de forzar incorporar las DAOs dentro de una estructura tradicional societaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Justamente el cierre de tu charla termina abriendo muy bien el tema de Sagrario, en especial abriendo varias las razones por las cuales una DAO podría llegar a considerar la necesidad de un envoltorio legal, sea para poder
cuidar la responsabilidad de los miembros o para poder relacionarse con el mundo real, contratando gente, firmando contratos, abriendo cuentas de banco o tal vez para poder estructurarse de cualquier otra razón. A partir de ahí, abrimos la segunda ponencia de la temática de el dilema de la regulación de las DAOs, y pregunta, necesidad de una personalidad jurídica a la reconstrucción del aforismo Code is Law. Por favor. Bueno, gracias. Se oye bien, ¿verdad? Lo primero, agradecer el mimo con el que nos están tratando. Vamos a tener que volver porque esto es maravilloso y, bueno, un éxito el Congreso. La verdad es que llevo trabajando en las DAO ya bastantes años. Soy una apasionada del fenómeno. Yo empecé en las DAOs casi por casualidad porque mi background es de derecho corporativo, de sociedades, pero yo siempre explico esto de la misma manera. Tengo el corazón partido, ¿no? Mi tesis doctoral es de capitalismo puro, de sociedades holding, de puro corporate governance, pero al mismo tiempo me encanta el fenómeno mutualista. Creo mucho en la gente, para lo bueno y para lo malo, creo mucho en la gente haciendo cosas juntos, ¿no? Entonces, cuando me encontré con las DAO me di cuenta de que quizá había una nueva manera de entender la empresa, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y a partir de ahí empecé a indagar. Lo que voy a explicar rápidamente es dónde estamos un poco, cogiendo el hilo de lo que ha dicho él, y qué propuestas de regulación se hacen y lo que yo creo que se está haciendo bien o mal, ¿no? Lo primero que quiero decir es que aunque estemos en un foro muy experto, seguramente a lo mejor hay gente que no acaba de entender muy bien el fenómeno, porque yo llevo años y no acabo de entenderlo del todo. Entonces, ¿qué es una DAO? Es una entidad autónoma descentralizada, ese es el acronismo en inglés, que lo que hace es, digamos, tomar las decisiones o realizar la actividad sin un órgano de administración, sino que todos los titulares de token de gobernanza deciden de manera democrática. Hay que tener en cuenta que la manera en que deciden también es variable, puede ser mayoría, sistema futárquico, holográfico, es decir, hay muchas maneras de hacer esa mayoría, pero lo más interesante es que no hay una estructura organizativa como tenemos en la cabeza, ¿no? Un órgano de administración, un conjunto de accionistas, etcétera, ¿no? En el ámbito del derecho corporativo hay un aforismo que se dice: quien tiene el control debe responder de su correcto cumplimiento, y el problema es que eso se nos trunca cuando resulta que tenemos un montón de gente que tiene token de gobernanza y que participan en algo que no está escrito en ninguna parte de manera descentralizada, y por tanto pues aflora el problema de imputar responsabilidades, porque a los juristas nos encanta imputar responsabilidades. Entonces, partiendo de eso, la realidad es que el fenómeno de la DAO es muy complejo, porque no es lo mismo la DAO que está al frente del protocolo de Uniswap, que es una DAO, que una DAO, por ejemplo, que me apasiona, que es una DAO que está en el ámbito de la educación descentralizada. Yo vengo de la universidad, yo creo que la universidad es necesaria, pero ¿por qué tiene que validarme siempre alguien centralizado lo que yo sé? ¿Por qué no puedo una validación por el conjunto de la gente, ¿no? O, por ejemplo, otra DAO que hay en Japón, que lo que hace es toda la cadena agroalimentaria, desde el punto de vista de la generación de valor, la transforma en una DAO, ¿no? Entonces, este fenómeno tan complejo no puede resolverse de manera muy sencilla. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que, como no tenemos una regulación, ahora les hablaré del concepto omniterritorialidad, como no tenemos una regulación, digamos, general para un fenómeno general, lo que está haciendo es regulación parcial por estados, ¿no? De tal manera que, pues en Estados Unidos, por ejemplo, hay regulación, Wyoming, que siempre ha sido muy adelantado, tiene una regulación. ¿Qué hace esa regulación? Mucha de ella coge tipos societarios tradicionales, como la sociedad limitada, y lo que hace es crear una especie de subtipo dentro de ese tipo, ¿no? Yo no creo que una DAO tenga mucho que ver con una sociedad de capital, desde mi perspectiva, así a priori. Creo que tiene más elementos que tienen que ver con el mutualismo que con la sociedad de capital. Hay otros ordenamientos que han sido amigables con todo lo cripto, como puede ser Suiza, que lo que hace es ampliar sus tipos societarios para encajar a la DAO. Y, por ejemplo, la fundación, la asociación tradicional, encajan en la DAO, ¿no? Pero no satisface desde el punto de vista de los operadores económicos esta manera de hacerlo. ¿Qué ha ocurrido entonces? Pues que la realidad es tozuda, y aunque nosotros apelemos a la libertad y aunque la DAO sea un ejemplo claro de libertad, yo lo creo firmemente, cuando llegan las malas llamamos a papá Estado y le decimos: ay, yo me he metido en un token de gobernanza que se llama UNI de Uniswap, ha habido un hackeo por un scam token, resulta que se ha perdido, y viene un juez en Estados Unidos, caso Lido, caso Oki, caso demás, y me dice que soy responsable. Yo lo único que he hecho ha sido votar de vez en cuando, porque además me aburre soberanamente votar. Hay una apatía real de los token holders, con lo cual quien controla las DAOs no es nada descentralizado, sino las grandes ballenas que están continuamente votando, ¿no? Entonces, ante esa realidad, lo que se ha hecho ha sido pues intentar buscar así de los jurídicos, y se han creado estos tipos, ¿no?, que no satisfacen lo que es la DAO. ¿Qué propuestas hay que de alguna manera puedan ayudar? Bueno, yo voy a traer aquí unas cuantas. Por ejemplo, un Citral. Un Citral hace poco sacó un documento en el que analizaba las DAO y lo que decía era:
Bueno, podemos hacer varias cosas. O realmente obligar a las DAO para que operen en el mercado creando una personalidad jurídica. No sé si es lo necesario o no. Acudían a figuras, por ejemplo, como el fideicomiso. Ayer hablaba con ellos, ¿no? Del tema del fideicomiso, con Gilberto. Bueno, pues da ideas, ¿no? Pero quizá lo que más me gusta es la propuesta que se ha hecho desde el grupo de estudio de UK, de Reino Unido, en el que dices lo siguiente: al hilo de analizar una problemática de ley aplicable, un conflicto en un ámbito de un protocolo descentralizado, lo que decía es: no me sirve ir a las normas tradicionales, por ejemplo, en Europa el Convenio de Roma de los contratos, etcétera. No me sirve, porque hay un elemento en la DAO, en general las plataformas descentralizadas, que es la omniterritorialidad. Entonces lo que dice es, bueno, vamos a pensar que a lo mejor tendríamos que ir a una idea de validar el case law, es decir, lo que las partes quieren codificado en los smart contracts, y que cuando lleguen a un tribunal el juez pueda entender ese case law que está metido en el smart contract con el que funciona la DAO como una especie de ley aplicable. Y dice, y esto sería semejante a lo que ocurre con los que llaman non-state laws, es decir, la Sharia, etcétera, ¿no? Entonces, esto me lleva a una reflexión brutal, que es que a lo mejor estamos en un camino hacia una nueva lex mercatoria en la que realmente esos usos de comercio normativos que dieron lugar a lo que luego fue el proceso de codificación es como pendular, ¿no? Estamos volviendo a esa libertad de las partes, a su autonomía de la libertad, pero tenemos que darle algún tipo de validez jurídica, o mejor dicho, seguridad jurídica. ¿Y esa seguridad jurídica cómo va? En el ámbito de INATBA, donde trabajo, hemos hecho una propuesta para la regulación de DeFi en el que decimos autorregulación. Pero esa autorregulación va a pasar por un concepto de responsabilidad. Buscamos responsables porque, repito, el problema, la piedra de toque es cuando ocurren las cosas y alguien viene a pedir qué ha pasado con su dinero. Cuando hablamos de responsabilidad se está derivando hacia un concepto de responsabilidad por producto. Fíjense, no responsabilidad en el ámbito societario, de deber de diligencia, de deber de lealtad, de teoría de la agencia, de bueno o mal hombre de negocio, no, de responsabilidad por producto del protocolo descentralizado. La responsabilidad por producto del protocolo descentralizado conlleva, y eso es lo que estamos trabajando también, por ejemplo, en UNE, en el tema de estandarización y normas ISO, crear normas ISO. ¿Pero normas ISO de qué? Por ejemplo, de grados de descentralización. Hay un tema muy interesante y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que ha habido un cambio, ¿no?, con la nueva era Trump. Entonces, en Estados Unidos se ha pasado de perseguir a todo lo cripto a decir cripto es maravilloso. Y en el ámbito propio mío de DAOs y de DeFi hay un discurso muy interesante de Paul Atkins que lo que dice es que el fenómeno de finanzas descentralizadas y de DAOs va intrínseco en la naturaleza del estadounidense. Apela hasta las enmiendas de la Constitución. Entonces lo que dice es, no, tenemos que dejar libertad. Sí, pero la libertad necesita una pátina de seguridad jurídica mínima. Entonces, esa pátina viene por la estandarización. ¿Hacia dónde vamos desde mi perspectiva? No a crear tipos societarios antiguos con una pátina de novedad que no encaja. No me parece que sea una sociedad limitada, no me parece que sea una cooperativa propiamente dicha. Vamos a dejar libertad a las partes y si las partes me demuestran que al confeccionar esa libertad están utilizando, no estatutos, entiéndanme, sino documentos sobre los que se elaboran los smart contracts que me permiten hablar de completa descentralización, me permiten hablar de control de lavado, me permiten, bueno, pues vamos a intentar que sea a través de la autonomía de la voluntad cómo se va configurando las DAOs. Y me parece que es vital porque la DAO no solo es Uniswap. La DAO es un potencial brutal, es crear ecosistemas económicos en los que las partes que aportan valor reciben retorno de ese valor. Si hablamos de GameFi, por ejemplo, en el ámbito de los videojuegos, hasta ahora yo siempre lo explico igual. Tenemos 3 hijos, Alfredo y yo, y al niño le gusta mucho jugar a los videojuegos y siempre nos ha costado dinero. Pero es que el chico es muy bueno. Y resulta que reporta muchas cosas al juego. Hasta ahora lo máximo que tenía era una skin. Y ahora, sin embargo, pues a lo mejor puede exigir ese retorno. No voy a entrar en cómo tributarían los retornos en la DAO, si se hace staking en la DAO, eso sería muy complejo, pero yo creo firmemente que hay un nuevo modelo de hacer empresa en el que los stakeholders, los abogados somos estamos muy metidos con el tema de la teoría de los stakeholders, de los grupos de interés, de cómo las sociedades capitalistas tienen que tener en cuenta más un poco a los trabajadores. Es que es la oportunidad de oro en el que esa teoría de los stakeholders la vamos a poder ver con otros ojos, ¿no? Entonces, un poco ya terminando,
todo esto hay que dar una vuelta, pero no tenemos que perder de vista que todo esto no es posible sin entender la identidad digital descentralizada, la validación. Antes decía, es que no se podía aportar, no se puede aportar nada que no sea dinero, pero es que ahora vamos hacia un camino en el que en las startups, por ejemplo, yo aporto quién soy yo por el valor que aporto al ecosistema a través de Solvun Tokens, por ejemplo. O sea, vamos hacia ese camino, vamos hacia un camino que cambia completamente el régimen de las sociedades. Y ya para darle un poco la cancha a él, todo esto pensando que quien toma decisiones son titulares de token de gobernanza, sin meterme en la naturaleza del token de gobernanza, que es otro lío, humanos. Pero ahora hacia lo que vamos es hacia sociedades algorítmicas en el que realmente no hay, como dicen los alemanes, kein Mann, no hay nadie, y por tanto tendríamos que reflexionar sobre esas DAOs desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo la confianza, que es en definitiva de lo que se trata, se está construyendo a través de estándares en los que la inteligencia artificial tiene un papel importantísimo. Gracias, de nuevo, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Navarro. Hay varios puntos que llevarnos y a considerar cuando estamos hablando de la personalidad jurídica de las DAOs. Hablamos de la validación del Códice Law con respecto a los tribunales que lo van a terminar interpretando. Hablamos del desafío de una nueva lex mercatoria, así como también de la definición de los nuevos grados de descentralización, entendiéndolos de ese modo como un grado y no como un blanco y negro, así como también de responsabilidad, también por producto, lo cual nos lleva a esta idea o food for thought de no pensar en el reciclaje de distintas estructuras legales que ya contamos, pero en sí en nuevos modos de también pensar en la libertad de las partes y la estandarización. Y como mencionó la doctora Navarro, eso nos abre a la última, potencia y ponencia, podemos llamarla de las dos maneras, del doctor Daniel Vítolo, y también considerando que no solo estamos pensando del rol de la persona en la DAO, sino también de aquellas que terminan siendo algorítmicas y también de la inteligencia artificial y sus agentes, y cómo terminan afectando estas estructuras que de por sí ya nos desafían, y si el conocimiento avanza cada vez más rápido, así también los problemas, y lo vemos dentro de nuestro métier. La última ponencia, y también potencia, es teoría del necesario reconocimiento de la personalidad jurídica de la inteligencia artificial, así como también de las DAOs. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Valentina. Realmente un congreso fantástico. Los amigos que nos acompañan, que han viajado tantos kilómetros para estar con nosotros, para enriquecernos con su pensamiento. A mí me gusta siempre utilizar ejemplos, ¿no? Yo en mis clases con mis alumnos de grado y también de posgrado siempre cuento una historia de la India, una historia de estos cuentos sufíes, ¿no? Que resulta que un hombre muere y entonces la familia lo lleva al Ganges para poder atravesar el Nirvana y rápidamente ir a Nirvana sin pasar por toda una expiación. Llevan sus fondos samáticos, están yendo hacia el Ganges, va todo el cortejo acompañando al señor. El señor empieza a golpear el cajón desde adentro y grita, estoy vivo, estoy vivo. Entonces sacan la tapa. Sí, es una historia tremenda esta. Sacan la tapa y el señor dice, estoy vivo. Y entonces la viuda lo mira y le dice, siempre el mismo caprichoso y testarudo. Si el médico forense que te ha revisado dice que estás muerto y sabe mucho más que tú, estás muerto. Le metieron el cajón y lo quemaron a orillas del Ganges en la ciudad de Varanasi, donde estuve, una cosa muy impresionante, participar de esa ceremonia. No la de este hombre que gritaba como un marrano, sino otras cuestiones. Entonces, con esta mentalidad un tanto deformada, de carácter jurídico que uno tiene y va llevando por la vida, yo decía, bueno, ¿quién será esta gente que estuvo acá? Yo digo, bueno, probablemente el hombre que estaba dentro del cajón es la realidad que nosotros vemos, la realidad social, la realidad económica, la realidad del mercado, la realidad de la vida. El señor, no se enojen algunos, el señor, la viuda que le dijo, mire, el médico dijo, estás muerto, seguramente debe ser algún profesor de Derecho Civil que quería, que se negaba a la supervivencia de este cuerpo en circunstancias. Y yo digo, bueno, y si yo hubiera estado en el cortejo, ¿qué hubiera dicho? Y yo creo que como mercantilista hubiera dicho, haya paz, levanten la tapa, hombre, ven con nosotros, sigamos trabajando y haciendo lo que podemos porque es una realidad que nosotros tenemos. Y me parece que esto es lo que está ocurriendo también con estas cuestiones de las DAOs, de los sistemas descentralizados, de las inteligencias artificiales, donde todo el mundo está totalmente alterado y parece que no sabemos dónde estamos y nos faltan
como dijo muy bien Alfredo ayer, ¿no es cierto?, la norma de convalidación o de seguridad, y entonces no sabemos dónde estamos. Y yo digo, ¿dónde estamos? Estamos en donde estuvimos toda la vida los profesores y la gente del derecho comercial. Estamos haciendo lo mismo que hicimos siempre y reconociendo, y esta vez, no sé por qué, nos parece tan disruptivo todo que empieza una resistencia. Quizás porque no entendemos algunas cuestiones técnicas, algunas cuestiones, digamos, digitales, y que es un mundo nuevo, pero cuando uno escarba en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de inteligencia artificial y la gente dice, qué tremendo. Y a los alumnos me preguntan, a veces en las reuniones de cátedra, bueno, inteligencia artificial. Le digo, pero escúchenme, 80 años tenemos de inteligencia artificial. O se olvida que en el año 1950 un señor que se llamaba Alan Turing estaba con una cortina, ponía atrás una computadora, hacían preguntas, respondía y le decían, bueno, adivinen, ¿quién contestó, el humano o la computadora? Y la gente normalmente no acertaba, ¿no? Y el Club de Londres trabajó durante décadas sobre temas de inteligencia artificial y nos venía a sorprender esto en el año 2025. Claro que ahora tenemos la Machine Learning, tenemos todo un sistema mucho más desarrollado, se ha potencializado, como dice el señor Schwab, en esta cuarta revolución industrial que nos interpela no solamente cómo vivimos, qué creemos, qué nos gusta, cómo nos divertimos, cómo consumimos, cómo producimos, sino también hasta nos interpela preguntándonos quiénes somos. Pero ha habido una aceleración de un fenómeno que ya conocemos. El famoso tema de esta cuestión de que tenemos un protocolo que funciona en una sociedad y entonces se va a desarrollar y el protocolo se va a desplegar y no lo vamos a poder detener. Y como decía Alfredo, no apareció el hombre del botón de pánico, no hay botón de pánico. Yo cargo nafta, hay un botón colorado que dice, en caso de accidente, apriete el botón y se paraliza todo. Uno va a un sanatorio y hay un botón colorado que muchas veces ponen al lado del botón del ascensor, lo cual es un error tremendo, porque la gente va un poco distraída y dice, usted ascensor, y paraliza los quirófanos, todo. Esos botones de pánico. ¿Cómo lo vamos a detener y demás? ¿Y de qué estamos hablando? 1997, Nick Szabo, Smart Contracts. Es decir, estamos hablando de 30 años que se hablan de contratos inteligentes que se pueden ejecutar. ¿No es cierto? Todo el mundo dice, no, bueno, fíjate lo que pasó con este ruso, Buterin, que dijo en el año 2019, que lo que pasó, o el 2014, perdón, lo que pasó en el año que hizo el Asterium White Paper, decía, tenía para el tema de... Señores, ya desde el año 97 se hablaba de una cosa que puedo ejecutar, de un acuerdo de accionistas. ¿Cuál es la diferencia entre un protocolo y un acuerdo de accionistas? Es que el protocolo no te traiciona, funciona automáticamente y no lo puedo detener. Y el acuerdo de accionistas me traicionan y se me puede dar vuelta a alguien. Entonces, digamos, no son cosas tan nuevas, tienen sus cuestiones. Tienen sus cuestiones porque aparecen nuevos activos, la digitalización, la nube y demás. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La inteligencia artificial. Me dicen, bueno, y ahora esto es peor. Vamos a tener una inteligencia que funciona, sí, que funciona de diversas maneras. Porque hay muchas inteligencias artificiales. Las que piensan como humanos, las que deciden como humanos, las que actúan como humanos. Y las que piensan, deciden y actúan como humanos. En estos momentos, mientras nosotros estamos acá, para tranquilidad de todos, hay una cantidad de buques cruzando los océanos sin ninguna persona humana a bordo, que no solamente te llevan la ruta, sino que si hay una tormenta se desvían, si hay un problema meteorológico aminoran la marca. Todo funciona programado. En los aviones, los aeropuertos, los controladores aéreos. Es todo un sistema de inteligencia artificial y a nosotros no nos preocupa ni nos tiene mínimamente despreocupados. La gente sube un avión y dice, bueno, el plan de vuelo lo hizo una inteligencia artificial, lo controla la inteligencia artificial, los drones vuelan con inteligencia artificial, la guerra se hace con inteligencia artificial, la mayoría de los ataques son con vehículos no tripulados por humanos ni manejados por humanos, pero claro, tenemos que entender que esto funciona así. El tema de la autonomía es un tema que nos preocupa, pero tenemos que entenderlo, porque yo recuerdo que el año pasado en las jornadas, creo que fue, no me acuerdo si fue en la Jornada Nacional de Derecho Civil, donde se hablaba de los vehículos autónomos. En la comisión entro y me encuentro una persona exasperada diciendo al que hay que sancionar como responsable es al que está detrás de la computadora guiando el vehículo. Le digo, no, mire señor, no hay nadie que lo guíe, no hay computadora, no hay ninguna cosa de estas programadas, el vehículo va solo, ¿no? En 3 minutos me sobra. Entonces, fíjense que esta es una realidad. Es una realidad que está funcionando, hace muchos años que está funcionando, va a funcionar y va a evolucionar muchísimo más. Y aparte van a aparecer nuevas instituciones. Porque la gente dice, bueno, ¿cómo vamos a permitir que la inteligencia artificial integre un directorio? Porque no tendrá conciencia.
yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? De la conciencia con C solamente, que solamente es para los humanos, probablemente no la tenga. Este tema del conocimiento del bien y del mal, que le haga doler el corazón cuando le hace, o tenga un complejo de culpa, o necesite ir al sacramento de la reconciliación para expiar sus pecados. Probablemente la inteligencia artificial no lo va a hacer. Pero si hablamos de la conciencia con S y C, que es el conocimiento, una motivación y un sistema lógico deductivo a los efectos de llevar adelante una determinada acción, la va a tener, pero quizás no la tenga como la tengo yo, porque va a ser una conciencia artificial, de inteligencia artificial, que será distinta de la nuestra porque es otra forma de ser sujeto de derecho si lo reconocemos como tal. Y si no lo reconocemos, vamos a estar en problemas, porque va a estar y va a seguir funcionando. Y la inteligencia artificial va a participar de nuestra vida y es parte de nuestra vida. Y la mejor manera es reconocerla como tal, incorporarla como sujeto de derecho, porque también, con la dispensa de mis queridos amigos y queridos colegas civilistas, que han hecho de la personalidad jurídica una especie de mito, casi un dogma de fe, que quizás podría ser discutido en algún momento con el Papa León XIV, no es nada más que un mecanismo, ¿no es cierto?, de imputación diferenciada de conductas. Para eso se usa. Soy persona jurídica. Qué tremendo. No, antes de darle la personalidad jurídica, me muero. A esto no le doy personalidad jurídica. No porque no lo puedo hacer, porque no sé qué va a hacer. Pero, ¿cuántas personalidades jurídicas tenemos que son inasibles? La sociedad anónima es inasible. ¿Quién es la sociedad anónima? ¿Quién le dio la mano al señor Carrefour? ¿Le sintió el olor? Que huele a ajo porque almorzó mal. Es una persona que mira mal, el gruñón. No existe el señor Carrefour. Es decir, ¿qué hacemos con una cooperativa, con una mutual? Ni hablar de una confesión, una iglesia o una entidad o comunidad religiosa. Los pueblos originarios, sujeto de derechos, soy un pueblo originario. Bueno, usted sí, yo y aquel, él no sé si es, no tenemos noción de esto. Lo que nos permite la asignación de la personalidad jurídica es eso, ordenar los sistemas patrimoniales, ordenar los sistemas de derechos y obligaciones, ordenar el sistema del derecho de daños y la responsabilidad civil, permitiendo las asignaciones. Y lo mejor que puede pasar con esto es reconocerla. Si hay algo que no podés manejar, no podés entender y te parece difuso, tráelo a tu campo y convive con él, con el tiempo cumplido que me dice aquí, y entonces tráelo, regístralo en el registro público, y entonces si el día de mañana tú piensas que aquí ha habido un fraude, una estafa o alguien ha abusado de esto, bueno, aprovecha que tenemos, por lo menos nosotros, una norma muy general en el Código Civil, artículo 144, civil y comercial, que es el levantamiento del velo societario, la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, lo tenemos en la ley también de sociedades, en el artículo 54, párrafo 3, y si la inteligencia artificial ha sido utilizada para fines ajenos a su propia consecución, ha sido un instrumento para violar la ley, frustrar derechos de terceros, el orden público, la moral, señores, podemos imputarle los actos cumplidos a aquellos controlantes que lo hicieron posible. Quienes hubieran controlado a través de acciones individuales o grupales que en cada oportunidad se produzcan o a través de un protocolo en el cual delegaron una ejecución automática e inmediata de los derechos consagrados. Bienvenida inteligencia artificial, yo te quiero, sujeto de derecho, que lleves contabilidad y que estés registrada. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente el tiempo de los ponentes. Hemos tenido la suerte de tener 3 ponencias que nos han llevado por un camino. El primero recordándonos uno de los principios que vimos en la facultad de los hechos anteceden al derecho y en este caso mucho más, con lo rápido no solo que crece el conocimiento, sino también la tecnología, el cual, como mencionaba el doctor Ramírez, nos lleva al desafío no solo de la responsabilidad de los distintos miembros de las DAOs, sino después a la ponencia de la doctora Navarro Lérida, donde también hablamos de otros desafíos que nos hacen repensar
Nos hace repensar sobre el Code Law, nos hace repensar también sobre la responsabilidad por producto, la estandarización y no tomar decisiones sobre el reciclaje necesariamente de distintas instituciones que ya nos parecen viejas, sino también desde la libertad de los distintos miembros. Y entramos finalmente a la última ponencia del doctor Vítolo, donde hablamos de una temática que creo que es fundamental para recordar, que muchas veces la resistencia viene desde el desconocimiento y que verdaderamente lo que estamos viviendo dentro de la modernización y la tecnología no es tan nuevo y en realidad viene hace bastantes décadas. Inclusive, como pequeño dato, la convergencia entre blockchain y la inteligencia artificial se considera como algo muy pronto inescindible como tecnología misma. Sumado que también no estamos hablando de lo que va a ser el futuro, o lo que es el futuro, sino también lo que es una realidad que nos lleva no solo a este último desafío de tener que adaptarnos, de repensarnos y también de convivir con esta incomodidad, y en este caso no estoy hablando tanto desde el ámbito matrimonial del derecho, pero con la realidad que estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias nuevamente a los ponentes y a ustedes por acompañarnos.